Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien y feliz y gozoso. Recuerda que ya explicamos la diferencia entre felicidad y gozo. ¿Okay? Ambos son un estado de alegría. La diferencia es, y lo digo nuevamente, uno es permanente y la otra es temporal. Le dejo como tarea ir al video en donde lo comentamos, que hace como 2 o 3 videos, para que vea la diferencia específica de ello. Ok, mi amado. Estamos estudiando el 4º trimestre, lecciones de Josué acerca de la fe. Y bueno, ya estamos en la lección número 9 y hoy vamos a estudiar la lección para el jueves 27 de noviembre que tiene como título La Tierra Restaurada. Nada más con el título ya usted tiene idea de lo maravilloso que es. Mis amados, vamos a orar para dar inicio a la lección. Oh Señor Dios, Padre amado, Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y alabanza es solamente tuya. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, te damos las gracias una vez más por tu misericordia, por tu bondad, por darnos vida cada día, y no solamente vida, sino vida en abundancia, Señor. En abundancia porque nos has dado tu Espíritu Santo, y por eso clamamos que nos tomes como enteramente tuyos, para que Él nos tome enteramente, Señor, y podamos caminar conforme a tu santa y divina voluntad. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Instrúyenos tú, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la tierra restaurada. Para poder entrar aquí, voy a dar un breve resumen histórico. ¿Okay? Vemos que Dios es el creador. Dios creó a Adán, creó a Eva. Lamentablemente cayeron en el pecado, Génesis capítulo 3. Después vemos que Caín mató a Abel. Vemos que Caín fundó la primera ciudad. Vemos que vino Set y vino la descendencia de Dios. Después se juntaron. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y el resultado fue terrible porque se juntaron en yugo desigual y casi se pierde el linaje de Dios. ¿Okay? Porque el continuo pensamiento del hombre era continuo solamente el mal, a tal punto que Dios le dolió en su corazón y destruyó la creación. Noé halló gracia y su familia entró en el arca por gracia, por causa de Noé, porque lo halló justo delante de él, porque caminaba con él, porque eran amigos. Y bueno, se repite la historia. Viene, después de Noé, vienen a Sem, Cam y Jafet, empieza la descendencia y llega Nimrod. Nimrod empieza a establecer unión otra vez, se unieron los hombres nuevamente en grupo, en masas, fundaron nuevamente ciudades cuando Dios había mandado que se esparcieran por el campo para que habitaran toda la tierra, cosa que es un recordatorio primeramente para mí. Estoy orando para que Dios me conceda la oportunidad de salir de la ciudad al campo. Es el anhelo de mi corazón, pero bueno, la economía no ayuda en estos momentos para poder tomar ese paso que ya es tarde para tomarlo, ¿ok? Porque estamos en pleno cumplimiento profético. Pero sigamos adelante. Vemos que se estableció el Nimrod y iba a hacer una torre que desafiaba totalmente a Dios, porque Dios había dado una promesa y un pacto a Noé, que es el arco iris, que por cierto hoy lo tomaron como un símbolo para cosas no tan buenas, ¿verdad? Bueno, para el pecado. Vamos a hablar las cosas por su nombre, darle a cada cosa su nombre. No hay ningún orgullo, sino que el arco iris tiene como símbolo el pacto de que la tierra no será más nunca destruida por agua. ¿Okay? No tiene símbolo, ningún orgullo, ni nada por el estilo. ¿Okay? Entonces, bueno, mis amados. Y entonces él, desafiando a Dios abiertamente, quiso hacer una torre para que si venía otro diluvio, su nombre no fuera borrado. Para que, diciendo que si viene otro diluvio, no creyendo la palabra de Dios y desafiándolo abiertamente, yo voy a hacer esto porque ni tú podrás destruirlo. Vemos que el hombre continuamente hace eso, porque si usted escucha las palabras que se dieron del Titanic, también dijeron lo mismo: ni Dios podrá hundirlo. ¿Sí? Desafíos a Dios. Entonces, mis amados, ¿cómo se llamó ese lugar? Babel. ¿Ok? Entonces vemos, después, bueno, viene y Dios, para
establecer, para cumplir la promesa dada en donde, en Génesis 3:15, que vendría una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, y Satanás quería evitarlo, hace un llamamiento a un hombre llamado ¿cómo? Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Dónde es Ur de los Caldeos? En Babilonia. Entonces, ¿de dónde fue llamado Abraham? De Babilonia. Salí de Babilonia. Vemos que constantemente el pueblo de Dios va a parar a Babilonia. Ya lo vamos a ver al final también. ¿Ok? Entonces, mis amados, ahí quería llegar por la historia. Entonces vemos que, bueno, se empieza a dar la promesa. Dios le da el hijo de la promesa a Abraham, a Isaac. Isaac tiene a Esaú y tiene a Jacob. Jacob tiene los 12 patriarcas. Viene José, vendido como esclavo por sus hermanos, va a Egipto. Y luego José, cuando reconoce a los hermanos, cuando va a comprar granos en medio de la hambruna, terminan viviendo en Egipto. Tenían que salir de Egipto al culminar la hambruna. Terminaron quedándose en Egipto porque estaban prosperando. Terminaron en esclavitud. ¿Sí? Ok. Entonces vemos, de ahí Dios los libera con mano fuerte. Ya lo estudiamos en el trimestre pasado. Vemos que se están cumpliendo las promesas porque ya los metió en la tierra que había jurado Abraham. ¿Sí? A la tierra, a Canaán, le dijo a Moisés, una tierra buena, una tierra excelente que fluye leche y miel, una tierra que ya estaba cultivada, que ya tenía ciudades, que ya tenía casas, que ya tenía todo. Y les recuerdo, tipo, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, vemos a Jesús diciéndonos que se va a preparar lugar para nosotros. ¿Sí? Porque hay mansiones allá. Voy a preparar lugar porque en la casa de mi padre muchos lugares hay, muchas moradas hay. Entonces, ¿a dónde vamos? A un lugar ya preparado. Entonces ven cómo maravillosamente el tipo y el antitipo se entrelazan. Por eso que la Biblia es una sola, amados. Lo mismo del Antiguo Testamento es lo mismo del Nuevo Testamento. La Biblia es un libro espiritual. Hechos históricos, Corintios, 1 Corintios 10:11, todas estas cosas acontecieron, están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. ¿Ok? Entonces, por eso es que es maravilloso y hay que dominar la historia. Y una vez más, el libro más importante, el libro del Génesis, porque allí Dios explica todo, no hay necesidad de interpretar absolutamente nada, porque Dios habla allí directamente. Ahí no hay nada, ahí sí hay símbolos, pero muy pocos. La mayoría, el Génesis es un libro histórico igual que el Éxodo. Y bueno, entonces sigamos. Vemos que la tierra fue repartida en el tiempo que vivió Josué. Vemos el tiempo de Josué. El pueblo se comportó conforme a la voluntad de Dios, se guardó la ley, se estableció la constitución, empezaron a guardar la ley, estaban en salvación, estaban en bendición. Recuerde, pongo delante de ustedes la bendición y la vida, las maldiciones y las muertes. Escoge pues la vida para que iba. En todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, el pueblo se mantuvo irreprensible en la ley, cumpliendo la constitución del país, enseñándole a las naciones circundantes que no tenían manera de luchar contra ellos porque estaban siendo protegidos por Dios. Que el gobernante y el rey de ellos no tenían rey, sino que el rey de ellos era Dios. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Creo que es claro y sencilla la explicación, ¿sí? Ok. Ahora sigamos. Vemos que al pasar del tiempo, cuando muere Josué, cuando caemos en el libro de Jueces, y que lo leímos ya con Otoniel en Jueces capítulo 2 o 3, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y empezaron a adorar ídolos, se hicieron ídolos, empezaron a adorar ídolos, y entonces Dios levantó vamos a buscarlo rápidamente, Josué capítulo 3. Jueces capítulo. Vamos a buscarlo rápidamente. Jueces capítulo 3. Hicieron pues, Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová,
su Dios, y se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. Versículo 8. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán-Risaín, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Y de ahí levantó a Otoniel como juez de Israel. Ok. Entonces vemos que ya que empezó la cosa a ponerse un poquito color de hormiga, porque empezaron a caer y ya todo ese dominio que ellos habían tenido, que habían conquistado la tierra y nadie podía hacerle frente, se perdía porque ellos dejaban de obedecer a Dios y, por supuesto, Dios los dejaba a sus propias decisiones. Dios no quería, pero ellos clamaban a Dios, Dios levantaba un juez y los volvía a restaurar la tierra. O sea, recuerden que la tierra estaba en posesión mientras ellos pagaran el alquiler. O sea, ¿cómo? Cumpliendo las leyes en la tierra. Porque una tierra sin ley se perdió, anarquía, no hay nada. Y entonces por eso es que la perdían. Se volvían a Dios, Dios los restauraba. Entonces volvían a la posesión de la tierra. ¿Okay? Entonces ese ciclo se mantuvo. Pasaron los años, vemos que Samuel fue el último juez y bueno, pidieron un rey. Ya estudiamos, o bueno, no lo hemos estudiado, pero sí lo prediqué, que no es totalmente, como dicen, no, que ellos querían parecerse a las tierras circundantes. Sí, eso lo tenían en su corazón en realidad. Sí lo tenían en el corazón, pero pidieron el rey específicamente porque los hijos de Samuel estaban corruptos. Y entonces cuando Samuel muriera, la tierra iba a caer en un caos. Entonces levantanos un rey y entonces vemos cómo a medida que pasaba más el tiempo, en vez de estar viendo a Dios, veían a los lados y querían ahí sí parecerse más a las tierras de los lados, idolatría, todos los pecados que cometían, incluso cuando nosotros vemos los libros, los profetas menores y vemos algunos libros, vemos que dicen en Oseas que los pecados de ellos fueron mayores que los de las tierras que ocupaban antes. ¿Por qué pueden ser mayores? Porque ellos no conocían a Dios. ¿Ok? Igual que cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 10, versículo 26, que dice que el que conoció la gracia y peca voluntariamente, ya no hay más gracia, sino una horrible expectación de juicio. ¿Por qué? Porque usted conoció la verdad y está pecando deliberadamente, teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Es algo fuerte, mi hermano. Por eso es que las cosas de Dios no son para juego y ya no podemos seguir jugando al cristiano. El tiempo está terminándose. Ya eso de que peco y me arrepiento y Dios entiende que Dios ve mi corazón, mi amado, eso es doctrinas equivocadas que se han enseñado por mucho tiempo. Porque Dios desea un pueblo santo, como Él es santo. Y Dios provee los medios para que alcancemos esa santidad. ¿Ok? Cerrado el paréntesis. Entonces, finalmente llega el tiempo de Jeremías y el pueblo terminó cautivo ¿en dónde nuevamente? ¿De dónde había salido Abraham? De Babilonia. ¿Y a dónde terminó el pueblo? En Babilonia. Nuevamente. Cautivo en Babilonia. Se volvió al lugar de origen. Vemos que Jacob también hizo ese recorrido. Jacob engaña a Isaac y termina en Aram. ¿Ok? Entonces vemos que el pueblo de Dios constantemente, por causa de la incredulidad que lo lleva al pecado, termina siendo cautivo nuevamente en Babilonia. Pero vemos maravillosas promesas. Mire, vamos a leer varios versículos. Vamos a leer Jeremías 24:6. En el caso de Jeremías, ese cautiverio tenía 70 años. En 70 años iban a ser liberados. ¿Por qué? Porque Dios juró por sí mismo, por amor a sí mismo. Las naciones habían profanado su nombre porque igual ya tenían un mal comportamiento y la mayoría del pueblo a donde llegaban seguían comportándose tan igual como aquel pueblo. Entonces decían, ¿y cuál es la diferencia entre este pueblo de Israel que supuestamente es distinto, que tiene leyes distintas? Ya estaban tan corruptos que eran tan igual a cualquiera de los babilonios. Ya no había distinción entre Israel y Babilonia. Simplemente formas, tradiciones, ceremonias, pero totalmente vacías porque sin el Espíritu de Dios, que es el que santifica el acto. Entonces, pero sin embargo, había promesa. Vamos a leer Jeremías capítulo 24, versículo 6. Dice claramente, así ha dicho, porque pondré mis ojos sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los habitantes de la tierra, sobre su pueblo, para bien, y los volveré a esta tierra, los edificaré, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, dice el Señor. En
Jeremías capítulo 31, versículo 16, vemos que dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, volverán de la tierra del enemigo. Gloria a Dios. Fíjense que son todas promesas de Dios. Hay otros versículos que el autor recomienda leer, pero vamos a leer los más significativos, que dicen maravillosas promesas. Y cuando usted lee Ezequiel 36, es la maravillosa promesa, él lo ve en el versículo 36-20, que lo dice claramente: por amor a mi nombre. Que por eso que se cumplen las promesas de Dios, por amor a su nombre. Claro que Él nos ama, pero su nombre está entre juego en el universo y Él tiene que actuar por amor a sí mismo. Ezequiel capítulo 28, versículo 25 dice así: así ha dicho Jehová el Señor, cuando te recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Esto es una promesa terrenal, típica y antitípica. ¿Okay? Porque aquí esa santificación que habla es por medio del Espíritu Santo y es la promesa de que vamos a casa. ¿Okay? Por eso que hay que entender. Y maravilloso en Ezequiel 37, versículos 14 y versículos 25, lo vemos de esta manera: pondré mi espíritu, fíjense, en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Depende de él. Versículo 25 dice: habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David los gobernará para siempre. David, recordemos que el hijo de David es Cristo. Aquí pareciera que está hablando únicamente de la tierra de Israel, la típica, la región, pero no. Los gobernará David para siempre, Jesús. Entonces, mis amados, maravilloso que la tierra va a ser restaurada. En el Antiguo Testamento todo tenía cumplimiento en Israel como tipo. En el Nuevo Testamento, que es a donde nos lleva el Antiguo Testamento, nos lleva al Nuevo, ¿ok? Y el Nuevo tiene el fundamento en el Antiguo, porque ahí es donde se ven el cumplimiento de las promesas de manera física, porque existen las leyes, porque existen todos, porque hay una constitución en el gobierno. Aún en el cielo hay leyes, porque no puede haber anarquía. Un lugar sin ley es un lugar anárquico. Entonces Dios, los cielos, no es un lugar donde reina la anarquía, donde cada quien hace lo que quiere. ¿Que hay leyes escritas? No lo sé, no lo creo, porque están viendo a Dios y ven el carácter de Dios cara a cara. ¿Y cuál es la ley? Ser como Dios. Esa es la ley. ¿Okay? Y la ley escrita en tablas de piedra es el carácter de Dios sintetizado. ¿Por qué? Porque se define en amor a Dios, el amor que recibimos de Él y le devolvemos a Él, que se transmite o se traslada al amor al prójimo. Ok, mis amados. Entonces vemos que hay promesas. El último versículo de la Biblia de Israel no está en Malaquías. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el versículo 23. Miren cómo dice, el último versículo del Antiguo Testamento según los judíos, de la Biblia de ellos. Dice así: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que se va a restaurar el templo que había sido destruido por los babilonios precisamente. Que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él y suba allá. Entonces vemos que la Biblia para los hebreos termina la restauración del templo y el regreso a la tierra. Ahora vamos a ver cómo termina el Nuevo Testamento. El cumplimiento del Nuevo Testamento son las bendiciones espirituales que se traducen en el regreso a la tierra nueva. Una tierra que tiene un cumplimiento. Recuerden que el reino de Cristo no es de este mundo. No es igual a los reinos de la tierra, porque Dios es espíritu
y el que lo adora en espíritu y en verdad debe adorarlo. Entonces, este es un reino espiritual, promesas espirituales que se cumplen en quien primeramente, en Cristo, y finalmente nos trasladan a la tierra nueva. Miren cómo termina maravillosamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La restauración del reino de Cristo. Será David rey por siempre. Mis amados, las lecciones han estado un poquito largas, pero sustanciosas. ¿Ok? Entonces, las promesas de la tierra, es importante conocer todo esto porque es el tipo de nosotros hoy. Recordemos que esta lección de escuela sabática tiene por fin no solamente aprender, sino entender y vivir conforme a las promesas. Somos herederos de las promesas. Mis amados, Dios nos va a llevar a casa. Nuevamente, cuando nosotros leemos Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así como había en Israel cuando ellos llegaron. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez y me buscaré a mí mismo. Aquí hay otra promesa encapsulada allí, metida allí en estas palabras de Jesús, que se buscará a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la promesa? Recuerden el tipo en Ezequiel 36. Por amor a mí mismo los introduciré en la tierra y les daré mi espíritu. Escribiré, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne. En Jeremías 31 dijo que tendría escrita la ley en el corazón, el carácter de Dios, ¿sí? Y pondré espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, en mi precepto y lo pongáis por obra. O sea, la santificación es una obra de Dios. Entonces Jesús se va y se buscará a sí mismo sobre aquellos que creyeron en su promesa de restauración, de que Él les va a cambiar el carácter a la santificación si le crees y le entregas tu voluntad condicional, como el regresar a la tierra de Israel, como el mantenerse en la tierra de Israel, ¿ok? Porque Dios no lo va a hacer si tú no lo deseas y si tú no le crees. Porque es muy interesante, amados, que a un niño cuando se le hace una promesa hay que cumplírsela, porque el niño la cree. Por eso es que debemos ser como niños. Entonces Dios nos promete y Dios no es como nosotros. Dios lo que promete lo cumple. Y Él nos va a santificar y nos va a venir a buscar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una sola pregunta para este día. ¿Quieres estar con Cristo en la tierra nueva? Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué estás esperando para rendir tu vida a Él? Nosotros no somos distintos al pueblo de Israel. Vemos que Dios llamó a Abraham de Babilonia. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no dependía de la tierra, Abraham dependía de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Así ha de salir el pueblo de Dios. Salió de Babilonia a la tierra sin tener absolutamente nada. Dios iba a hacerlos una nación y para eso les iba a dar la tierra, para eso era la promesa. ¿Ok? Ya oramos, pero ahorita tenemos otra oración porque se explayó un poquito la lección, ¿ok? En este punto. Vemos que Israel terminó cautivo en Babilonia, fueron restaurados a la tierra, finalmente perdieron la tierra definitivamente. Eso que está allá en el Medio Oriente no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con esto. Eso es un invento de hombres, amados. Israel perdió su tierra al rechazar a Jesús, al rechazar al Mesías. ¿Ok? Entonces, pero en el sentido de que no somos distintos, es en el sentido
de que cuando nosotros leemos el mensaje del segundo del segundo y del tercer ángel, que para eso nacemos nosotros como iglesia profética, los adventistas del séptimo día, decimos que ha caído Babilonia, la gran ciudad, el segundo ángel, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le dice: si alguno adora a la bestia, haga su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y el mensaje del primer ángel es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces vemos que Babilonia está implícita en todo esto, ¿sí? Babilonia está implícita porque Babilonia cayó, y el que permanezca en Babilonia recibirá la marca y beberá el vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz, la ira sin filtro de Dios. ¿Okay? Cuando nosotros leemos Mateo 24, vemos que el grano es llevado al granero, pero las uvas son llevadas al lagar, donde son pisoteadas y la sangre se extendía por muchos estadios en el tiempo de la siega. La buena semilla al granero. Ok. A donde quería llegar era que hay un cuarto ángel en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con él, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el propósito de sus señales. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Entonces, ¿de dónde va a sacar Dios a su pueblo nuevamente? De Babilonia. No es una ciudad, no es solamente un sistema religioso. Babilonia es la ideología del yo puedo, yo quiero, piénsalo, deséalo y lo tendrás. Sé que lo has escuchado, muy de moda, tai chi, yoga, todo eso es Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. La única seguridad tuya está aquí. Está aquí. Bueno, ahora sí culminó la lección. La tierra restaurada. Muy pronto vamos a casa. Solamente tú puedes evitar ir a casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos nuevamente. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y gloria es tuya. Gracias te damos, oh Padre, una vez más. Gracias por tu palabra, oh Dios, y gracias por tu llamado constante a que salgamos de Babilonia, para que vayamos a casa seguros contigo. Perdona nuestros pecados y líbranos de toda maldad. Perdona nuestra incredulidad, oh Dios. Ayúdanos a creer, a ser herederos de tus promesas y cautivos de la esperanza. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Ya muy pronto mi esposita nos acompaña nuevamente. Ha estado un poquito complicada en estos días. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.